Esta mañana de miércoles 20 de febrero, vamos a continuar analizando lo que está ocurriendo en el Partido Arena luego de las elecciones del 3 de febrero de ese 2019. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Entre agosto y septiembre de este año podrían realizarse las elecciones internas del Partido Arena para escoger a la nueva dirigencia que esté a cargo del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista, a petición de la actual cúpula, tras los resultados de las elecciones presidenciales. La crisis que atraviesan tanto Arena como el FMLN les está obligando a buscar cambios radicales, acercarse más a sus bases, mejorar sus estrategias de comunicación y buscar no cometer los errores que en el pasado empañaron la imagen que los salvadoreños tienen de estas instituciones. Si nos centramos en el partido tricolor, su dirigencia dejó en firme que ninguno de los miembros actuales tendrá la oportunidad de reelegirse en sus cargos. El exdiputado de Arena, Juan Valiente, asegura que aún el partido no asimila la derrota del pasado 3 de febrero. Dice que hay una falla de liderazgo y capacidad al interior que está llevando a que el partido se fraccione. Para Valiente no se puede confiar en la actual dirigencia del COENA para las próximas elecciones y dice que es trascendental que renuncie la mayoría de sus miembros para poder dar paso a un nuevo equipo que fortalezca al partido. Para los ciudadanos, seguimos siendo un partido político corrupto. Por más que hemos tratado, los ciudadanos nos leen y dicen estos no han cambiado. Y entonces mientras no logremos entender por qué existe esa percepción en los ciudadanos y demos las respuestas correctas y demos las señales correctas, no solo en mensajes sino en acciones, difícilmente los ciudadanos van a volver a confiar en nosotros. Recientemente este mismo político expresó que en la lista de empleados de la Asamblea Legislativa se encuentran miembros del COENA ganando alrededor de $3.500. Carolina Ramírez, Rolando Alvarenga y Ernesto Alaví Mendoza reaccionaron justificando que cuentan con las credenciales técnicas y políticas necesarias para el ejercicio de las funciones en la bancada arenera. Para ampliar más sobre esta situación que se vive al interior del COENA, damos paso a la... Así es, saludamos esta mañana de miércoles, ya les decíamos miércoles 20 de febrero, al licenciado Rolando Alvarenga. Él es el vicepresidente de ideología del actual Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, el COENA. Licenciado, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel, siempre va a ser un gusto acompañarte en tu entrevista. Si quiere, comencemos hablando de una publicación que usted hacía a través de sus redes sociales esta semana, donde hacía algunas aclaraciones respecto al tema de la contratación de miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena como parte del equipo asesor de la fracción legislativa. Usted le respondía ahí al exdiputado Juan Valiente, que había hecho este tipo de señalamientos al decir de que había una situación que él no consideraba normal, digamos, el hecho de que personas que están en la dirigencia de Arena también tengan o sean parte del Consejo Asesor de la fracción legislativa. Bueno, es importante aclarar eso, Manuel, porque de la manera que se plantea, da la impresión que por ser miembro del Consejo Ejecutivo Nacional fuimos contratados de asesores. Eso es lo que está dejando de entrever el exdiputado, cuando esto no tiene nada que ver. Nosotros éramos asesores muchísimo tiempo antes de que se diera esta situación del Consejo Ejecutivo Nacional. Fuimos invitados a formar planilla por el ingeniero Mauricio Interiano. Yo me acuerdo que platiqué con él 3 veces porque yo al principio no estaba interesado en ir en esa planilla. Al final accedimos y fuimos electos parte del Consejo Ejecutivo Nacional y mantuvimos siempre el cargo que teníamos en la Asamblea Legislativa, pues porque no es excluyente y no es incompatible. Ahora, el argumento de él es obviamente de que no es ético y que hay un conflicto de intereses. Eso es lo que él plantea. Sí. Por ser empleado público, eso es lo que está diciendo. O sea, bajo esa tesis, Manuel, significaría que ningún empleado de la alcaldía, ningún empleado de la asamblea, ningún empleado del gobierno, ningún empleado de una autónoma, ningún empleado de funcionario público podría ser dirigente de un partido político, bajo esa tesis. Si eso fuera así, entonces, ¿quiénes son los únicos que podrían? Los empleados del sector privado, los empresarios, solo esos podrían ser dirigentes de partidos políticos. Creo que esa tesis se cae ahí sola, ¿verdad? Porque si él habla de conflicto de intereses, te imaginas, si tienes empresarios o empleados del sector público que trabajan en alguna empresa, ellos no tendrán conflicto de intereses. O sea, yo creo que la tesis se cae sola. Pero el tema es que al final también los derechos políticos no se van a perder solamente porque se ejerce un cargo o una función pública. Y en ultimada cuenta, al final, de acuerdo ya a los estatutos y especialmente a la ley de partidos políticos y sentencias de la sala, los miembros de una dirigencia deben ser electos por las bases y todos sus afiliados. Y eso es lo que sucedió.
perfectamente si la planilla en la que nosotros íbamos hubiéramos perdido, nosotros no hubiéramos estado ni siquiera en el COENA, pero hubiéramos estado siempre fungiendo en la Asamblea Legislativa. Hago esa aclaración porque creo que llevaba otra connotación, ¿verdad? El objetivo era que renunciáramos, dejáramos los espacios porque hay gente interesada en que de alguna manera se nombre, y bueno, tú has oído pues alguna gente pidiendo renuncia precisamente porque querían que se nombrara un nuevo COENA, pero ahora lo que no entienden es que el contexto legal ha cambiado, institucional. Un COENA transitorio no está establecido. Si renunciara a todo, tendría que elegirse un nuevo COENA nuevamente por todos los afiliados del partido. Por eso fue que nosotros hicimos el llamado a la CEN que buscara el mecanismo para adelantar las elecciones. Ellos han dicho que sí hay mecanismos que se puede, pero parece ser que es algo complicado por los plazos que tienen que hacer. Pero es lo que pedíamos, nada de cosas de dedo ni esos transitorios que los quieren simplemente nombrar a través de una Asamblea General, que por cierto también el Tribunal Supremo Electoral nos dijo que si sucedía eso no lo podían inscribir ellos, porque la dirigencia del partido se inscribe en el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos necesitaban que fuera una planilla que fuera electa por todos sus afiliados. O sea, yo creo que algunos desconocen todos estos temas legales e institucionales y nosotros nos manejamos dentro de eso. Lo único que dijimos, miren, adelanten ya dentro de lo que se pueda, que entre una nueva dirigencia, eso es bueno para el país, es bueno para el partido, y en eso estamos ahorita, pues. Ahora bien, pero si hablamos una vez más digamos, de esa contratación de asesores por parte de la fracción legislativa y el hecho de que la dirigencia esté participando, bueno, yo conversaba ayer con Juan Valiente y él me decía de que legalmente es válido, pero él decía que hay un cuestionamiento moral y ético y esa misma pregunta se la hago a usted. ¿Considera usted que, digamos, que el partido no podría, digamos, protegerse con el hecho de si alguien está, digamos, trabajando como dirigente, digamos, se le exima, por ejemplo, de sus obligaciones como asesor en la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, te repito, hablaba de falta de ética y de conflicto de intereses. Si eso es así, ese es el problema. Entonces, ningún empleado público lo va a poder hacer, nunca. Porque esa es la tesis, no se puede. Porque no va a ser ético, va a haber conflicto de intereses, va a pasar esto, lo otro. Entonces, nunca. Pero sí va a poder hacerlo un empleado del sector privado, como el caso de él. Eso sí podría ser. O sea, yo creo que la tesis se cae sola. Porque creo que hay más conflicto de intereses cuando tú representas o sos miembro de un sector privado, específicamente alguna empresa en particular. Eso es evidente que hay un conflicto de intereses. Por eso creo yo que en este tema lo importante es que prevalezca la institucional y lo legal, Manuel, porque de lo contrario caemos en este dime que directo, es que lo único que hacen es dañar la institucionalidad del partido, generar un morbo cuando realmente lo que se busca es llenar espacios en este COENA de dedo y hacerlo de una forma transitoria, entre comillas. Entonces, cuando lo correcto es que si el COENA renunciara, tendría que hacerse una elección completa y eso, por lo que la CEN está diciendo, no puede hacerse de la noche a la mañana. Ellos como que tienen un proceso que tienen que seguir por plazos que tienen que establecer y mecanismos para las planillas que se presenten. Incluso hay gente diciéndote que debería haber una planilla única. Si es que se trata de que las bases se expresen, que los diferentes sectores del partido decidan qué tipo de dirigencia quieren, a quienes quieren. Yo creo que esas épocas de que esos COENAs simplemente se armaban y se mandaban a la Asamblea General, esas tienen que quedar ya en el pasado. Eso es importante entenderlo y eso creo que las bases de Arena lo entienden. Ojalá que dentro de esa representatividad de los diferentes sectores y miembros y afiliados del partido se tomen las mejores decisiones, ¿no? Porque sí se necesita una dirigencia nueva, novedosa, podría ser más joven, al final lo que importa es que tengan una visión que venga a empatar con lo que está pasando en el mundo, con la necesidad de que Arena recupere y ir otra vez a la vanguardia, porque hay muchos cambios que están sucediendo en el mundo y en el país, ¿verdad? Lo hemos visto en estas elecciones, ¿verdad? Entonces, creo que eso es bien importante y creo que ese discurso de división, suficientes problemas hay ahorita en el país que son importantes, lo que ya está sucediendo, que creo que todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Que no sabemos qué tipo de gobierno es el que viene. Créeme, nosotros que hemos estado en política, el FMLN, aún con pensamiento marxista, porque había una parte de ellos que era marxista, aún así sabíamos a qué atenernos, qué tipo de gobierno venía. Con este no sabemos. Hay muchas inquietudes que podía ser una situación delicada para el país, o un tipo de populismo para el país, o un esquema comunicacional que lleve al país a cuestionar su sistema político. Hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar con este gobierno, o podría ser que no. Entonces, mientras tanto, tenemos que esperar y ver qué sucede hasta el 1 de junio. Pero ya ves lo que está sucediendo aún como cuando solamente es electo y ya está jugando política a nivel de la Asamblea. Así es que
creo que hay otros temas que son mucho más importantes, pero sí te he aclarado pues lo que... Ahora bien, Rolando, ¿qué piensa usted del tema, digamos, de la polémica que se ha generado? Ya decía usted de una situación que se ha dado en estos últimos días, el tema de la polémica con el edificio de la Asamblea Legislativa, que el presidente electo manda pues una pieza de correspondencia pidiendo que se reoriente por lo menos la mitad del costo de ese edificio para proyectos educativos. Una situación que llama la atención es que varios diputados del Partido Arena también apadrinaron esta petición del presidente electo. Bueno, mira, por lo que entiendo, creo que este es un edificio, un diseño que se hizo en una junta directiva anterior, creo que la de Sigfrido Reyes. Pero es que el tema no es el edificio, Manuel, eso es irrelevante, desde la perspectiva nuestra, como dirigencia es irrelevante. El tema nada más es la seguridad de los empleados, la seguridad de los usuarios, la seguridad incluso de los periodistas que llegan a la Asamblea, porque el edificio está sobrecargado, el edificio tiene daños. Entonces el tema es la seguridad. Por lo que yo he sabido, en varias oportunidades se le pidió ayuda al Ejecutivo, incluso se le pidió el edificio de la CEL, porque el edificio de la CEL está casi a la par, creo que solo es la quinta parte del edificio que está ocupado. Si eso se hubiera hecho, ni siquiera habría que hacer ni préstamo, ni edificio, ni nada. Esa es una solución que se hace entre la colaboración que debería existir entre los diferentes órganos del Estado, ¿verdad? Pero al no darse eso, se da esta penosa situación en la cual, yo insisto, el edificio no es el tema, es simplemente una situación que el presidente electo aprovechó para hacer ese su juego político, que creemos que esa va a ser la manera que va a estar actuando, porque tampoco nadie se va a poner en la educación. Aunque han salido críticas, porque más de alguien hace números y dice, bueno, si son 30 millones y los 27 millones del mercado de Cuscatlán, ¿por qué no se fueron para educación, verdad? Pero ya ese es otro tema, eso ya entrar en la política, dime que te diré, y eso creo que no es lo que nos interesa en este momento. La verdad, Manuel, es que sí hay que buscarle una solución al problema de seguridad de los empleados. Sería lamentable que en esta discusión que se ha dado llegara a pasar una tragedia y entonces ahí nadie se va a hacer cargo. ¿Me explico? Cuando es tan fácil como que se dé una alternativa que donde se pueda mover los empleados, hacerle tal vez alguna mini reparación a ese edificio y ya no sobrecargarlo, es lo que se me ocurre, pero no tiene nada que ver el edificio, es la seguridad de los empleados. Pero ¿qué mensaje están enviando los diputados del Partido Arena al respaldar el proyecto del presidente Bukele, que usted dice que es una estrategia del presidente y que está mostrando, digamos, el presidente electo cómo va a jugar en la política en los próximos años? Pero ¿qué mensaje está enviando, por ejemplo, Milena Mayorga? ¿Qué mensaje está enviando Felisa Cristales? ¿Qué mensaje está enviando el señor Escalante? ¿Qué mensaje está enviando Simeón Magaña al decir nosotros apoyamos la petición que ha hecho el presidente electo de reorientar fondos? También incluso David Reyes publicaba ayer que decía también que estaba de acuerdo con lo que estaba planteando el presidente electo. Mira, bueno, no sé si el caso de David Reyes. Yo creo que en lo particular se apresuraron porque salieron directamente a apoyar una solicitud que hacía el ciudadano que está electo sin saber cuál iba a ser la posición que iba a tomar el partido. ¿Qué pasa si el partido apoyaba eso? Qué bien. ¿Qué pasa si el partido planteaba una alternativa? Pues qué bien. ¿Qué pasa si el partido planteaba otro mecanismo de solución? Entonces, eso es lo que ha generado la polémica, porque no es un tema de nivel de dirigencia, es un tema que tú lo ves en las redes, lo ves en diferentes comentarios, cuestionamientos que hace la gente, ¿verdad? Porque nadie sabe explícitamente cuáles son las motivaciones que pueden haber tenido cada uno de estos diputados. Y eso es algo que al final es lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? Ahora, efectivamente, el discurso más o menos se escucha, ¿verdad? Lo que es bueno para la gente, pero lo que es bueno para la gente siempre va a ser relativo, eso nunca se va a saber exactamente. En este caso es tan evidente porque la educación, hay propuestas que nosotros teníamos para educación que van mucho más allá de lo que está planteando aquí el ciudadano electo. Pero creo que en el caso de ellos hay que analizarlo un poquito más a profundidad, porque no es lo que están haciendo. Para nosotros lo importante es saber cuál es la motivación, cuál es el trasfondo, pues porque lamentablemente, y yo no estoy queriendo decir nada de ellos, pero lamentablemente se ve muy similar a hechos que sucedieron en el pasado. Tú ya conoces los temas que tuvimos en aquel entonces en Arena, incluso en un momento en que tuvimos 12 diputados que abandonaron el partido. Y que fueron a conformar otro instituto político. Entonces, yo no estoy diciendo que eso está pasando, pero esas similitudes hacen que mucha gente nos pregunta, mucha gente nos reclama,
y creo que es importante saber qué es lo que está sucediendo. Tengo entendido que la comisión política los ha citado para el día de hoy. Me imagino yo, no soy miembro de la comisión política, me imagino que los ha citado para platicar o para escuchar las motivaciones que ellos tienen. Eso es lo que yo supongo que está pasando. Y creo que es importante que se haga eso porque al final, acuérdate que las épocas aquellas del gobierno todopoderoso ya pasaron, ¿verdad? Según los cambios de estatutos está el Consejo Ejecutivo Nacional que administra todo el partido, pero también está la comisión política, que no solo ve algunos temas de carácter político, sino que además reformas, estatutos, reglamentos, y está el tribunal de primera instancia. Esas cosas pero han Rolando, cambiado. ¿cómo toman ustedes el hecho de que, por ejemplo, cuando se da este tipo de situaciones, aparezca, en el caso hubo una diputada, vamos a decir el nombre, Milena Mayorga, decía ella, de que en determinado momento sus proyectos fueron pisoteados, decía que no se les escuchó, que la callaron en determinado momento y que ahora ella había dejado de tenerle miedo a la cúpula del Partido Arena, decía? Bueno, a mí da la impresión que es un poco exabrupto en la manera de plantearlo, porque incluso yo vi la filmación y se miraba hasta como molesta, como sumamente brava, no sé. Pero creo que por eso es bueno escuchar, saber qué es lo que está sucediendo. Pero siempre hay que recordar que la teoría de la representación no se pierde, Manuel. Es decir, tú no le puedes decir a este camarógrafo que te vaya a representar allá afuera para que y tú le das el mandato, como me vas a representar a mí, por favor, que pinten aquella pared azul. Y llega él y estando allá dice que la pinte rojo. Entonces te representó. Tú dirías, momento, si él iba en mi nombre, ¿y cómo fue que fue a decir otra cosa? Entonces ellos representan algo, ¿verdad? Fueron electos por una plataforma política, por una oferta legislativa, fueron electos por los colores de un partido. Es decir, hay otras cosas que tienen que verse que algunas de esas se citaron ya en las sentencias de la sala cuando habló del transfugismo. Entonces todo eso hay que analizarlo fríamente, pero en mi criterio, dentro del marco de la ley, de una forma institucional, no apresuradamente, no con ir a hacer declaraciones públicas, me refiero, en nuestro caso como dirigentes, no ir a hacer declaraciones públicas más contradictorias, no. Hay que analizar esto serenamente y ver qué es lo que está sucediendo. Por eso creo que es bueno el llamado de la Comisión Política, que al final entiendo que los ha citado para el día de hoy, no conozco muy bien los detalles, pero creo que es bueno que escuchar cuáles son las motivaciones. Ahora bien, ¿qué piensa usted también respecto, digamos, al tema de la propuesta del presidente electo? ¿Cómo lo han tomado ustedes en Arena? Porque hasta cierto punto decían de que la situación y la reacción que se ha dado en la Asamblea es hasta cierto punto producto de una falta de liderazgo dentro del partido que no ha definido cuál va a ser el rol que van a jugar ante el gane de Nayib Bukele, qué tipo de oposición es la que se va a hacer. Y eso lo decía también pues el exdiputado Valiente ayer en una conversación, donde decía de que parte de lo que está ocurriendo en la Asamblea es producto de los vacíos que se han generado en la falta de liderazgo del partido Arena. Bueno, mira, ¿qué tipo de oposición se va a hacer con el nuevo gobierno? Habrá que ver qué es lo que hace el nuevo gobierno. Porque los rumores que hay, ¿verdad? Que vienen con planteamientos que tal vez no son de inmediato, pero de cambios en la Constitución, de una constituyente, cosas que son complicadas, e incluso no está ese regulado en nuestra Constitución la constituyente, sino que solo cambios a través de diferentes asambleas, que pretenden modificar algunas cuestiones del sistema político. Hay tantos rumores, especialmente porque algunas cosas se mencionaron ahí por medio del candidato a vicepresidente. Entonces, si ese es el matiz, entonces sí vamos a hacer una oposición férrea, porque ahí estamos hablando de una cosa más seria, muy similar a lo que se vio en otros países en Sudamérica. Recuerda que los problemas que tiene este país son enormes. Es decir, él ha prometido que ya no va a haber problema de abastecimiento en los hospitales, que se va a arreglar la seguridad, que va a haber trabajo, que la economía va a crecer. Eso lo vamos a ver, y vamos a ver qué tipos de proyectos llegan a la Asamblea Legislativa para ver qué medidas se toman, pero no se trata de complicarle la vida a nadie, sino que simplemente tener claro cuál es el proyecto político que realmente viene ya en este gobierno. ¿Se puede considerar lo que está pasando con la reorientación de fondos del edificio legislativo como una medición de fuerzas entre quien va a ocupar el Ejecutivo a partir del 1 de junio con las fuerzas en la Asamblea Legislativa, considerando que Arena tiene pues 37 diputados actualmente en ese órgano de Estado? Bueno, yo más bien lo veo como una viveza política del candidato, que en este momento surge este tema
y casualmente hace el planteamiento durante el fin de semana y dice que el día lunes a las 10 de la mañana se va a presentar una pieza y resulta que el día lunes a las 10 de la mañana él estaba citado para una audiencia, o creo que ya era la vista pública en un tribunal. Entonces esas no son casualidades, ese tipo de casualidades no se dan en política. Entonces creo que es una viveza comunicacional muy hábil, pero que siempre estas cosas hay que pensarlas. Y alternativas hay otras, miles de alternativas. El tema no, yo insisto, el tema no es el edificio. Yo creo que ahí hay una confusión. Tal vez los diputados, algunos lo han planteado de esa manera, pero el tema es la seguridad de los empleados. Y si se da otra alternativa en la que no se gaste 5, pues bienvenida sea. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos a usted que estamos conversando con el vicepresidente de ideología del Partido Arena esta mañana de miércoles 20 de febrero. Regresamos enseguida. Bien, vamos a continuar con el espacio de la entrevista de esta mañana de miércoles aquí en Hechos AM. Conversamos con el vicepresidente de ideología del Partido Arena, el licenciado Rolando Alvarenga, y estamos hablando de diferentes situaciones que están ocurriendo a nivel político. Una de las polémicas que se ha generado en estos últimos días es la petición para reorientar parte de los fondos que iban destinados para la construcción del edificio legislativo a proyectos educativos. Esta petición de reorientación la hizo el presidente electo Nayib Bukele. Rolando, estábamos hablando de diferentes situaciones que tienen que ver con este tema del edificio legislativo. Hasta ahora, si vemos y analizamos las reacciones que se han dado, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, ha dicho hasta cierto punto que él iba a asumir los costos de la construcción del nuevo edificio. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, que hasta ahora todo aparenta, ser un capricho del presidente de la Asamblea al insistir en la construcción del edificio legislativo, y aunque este es un proyecto que viene de legislaturas atrás? Bueno, mira, yo creo que las declaraciones de Norman definitivamente no fueron las declaraciones más felices, porque yo te repito, el tema no es el edificio. No sé si él de verdad lo tiene como un capricho, como tú lo dices. Lo importante aquí nada más es la seguridad de los empleados, y eso es lo que es verdaderamente importante. Si se le pudiera haber encontrado otra solución que no implicara ni siquiera un gasto ni un costo para el país, como haber tenido otro local o otro edificio, esto se hubiera obviado. Obviamente es cierto lo que tú dices, que este proyecto venía de la legislatura de Sigfrido Reyes. He estado escuchando que el diseño como que un poco suntuoso, me parece lamentable, si eso es cierto, no me consta, pues, pero lo he escuchado en algunos lugares, y creo que no debería ser así. Lo importante aquí es cómo tú haces para solucionar un problema en el cual, primero, ves la seguridad de los empleados, segundo, ves las alternativas de solución, y tercero, evitar este tipo de trampas mediáticas como la que hizo el ciudadano electo, porque al final es una trampa mediática en la cual creo yo que en la Asamblea Legislativa se cayó, y generó toda una perspectiva errónea, en el sentido como que si efectivamente ese dinero que se estaba prestando, ¿por qué no se rentaba para otro ya? Cuando realmente no se puede inmediatamente, eso es una realidad. Eso se tardaría porque hay que arrancar de cero. Pero el tema al final es que el edificio no es lo importante, es la seguridad de los empleados. Busquemos esa alternativa. Ahora, entiendo lo que tú dices y comparto en eso, porque ya lo he escuchado de algunos ciudadanos que así lo interpretaron como que el presidente de la Asamblea lo estaba tomando como un rubro personal. Eso siempre va a ser complicado, porque para la población, incluso para los medios de comunicación, todo diputado de un partido representa al partido. Entonces al final el costo político lo iba a agarrar el partido, pero no era esa la idea. Pero ¿qué tan dispuestos estarán a asumir los costos políticos partiendo de las declaraciones, del doctor Norman Quijano, cuando él le responde al presidente electo que él no puede mandar en la Asamblea Legislativa, que es un órgano diferente al Ejecutivo, que es donde él va a estar, a partir del 1 de junio? Yo creo que esa declaración era confrontativa, en el sentido que la misma Constitución manda que debe existir independencia entre los órganos del Estado, pero colaboración entre sí, porque el objetivo es sacar adelante el país. Entonces no se trata a veces ya las controversias están fijadas. Cuando hay diferencias entre si un decreto que da la Asamblea es constitucional o no, allá lo va a dirimir la Asamblea, pero en las controversias políticas creo que eso no es lo más sano para el país, menos en la situación en que estamos,
con un gobierno que ni siquiera sabemos realmente con qué es lo que viene, porque nunca quedó clara su oferta política. Escuchamos muchos rumores de algunas cosas que son peligrosas para el país por el populismo. Entonces se genera todo esto en un ambiente en el cual, vuelvo a repetir, se cae en esa trampa mediática porque efectivamente se plantea, y él lo plantea, de que a las 10 de la mañana van a llegar unos de diferentes fracciones a presentar una contrapropuesta, que casualmente es a la misma hora en que tenía una audiencia de vista pública en un tribunal, y entonces eso hace que los medios se muevan hacia un lado y dejan la otra, que ya no es una noticia válida, aunque vimos que el juez al final desestimó lo que estaba pidiendo la defensa de él. Entonces te lo digo esto porque la verdad es que creo que mediáticamente se tiene que mejorar, tienen que estar mucho más claras las posturas del partido, porque se hace una amalgama de opiniones y creo que se complica más, que tampoco la gente entiende, y entonces cómo caen aquellos 4 que están apoyando, cuál es la oposición de Arena, porque la gente que llegó a votar para las elecciones de diputados y alcaldes, cuando votó por Arena, votó por esa marca, porque ahí de alguna manera, aunque elegía quiénes, pero votaba por una marca, por un proyecto político, por una plataforma legislativa. Entonces creo que también se está dando esa confusión que ahorita la misma gente pregunta y nos pregunta a nosotros. Yo creo que esa inquietud también está en los medios. Es un tema que se va a terminar solventando, de eso estoy seguro, Manuel, para bien o para mal, pero se va a terminar solventando. Y de alguna manera esperamos que después de esto podamos fortalecernos más, y lo más importante, porque al final el tema es el país, que podamos ser una oposición fiscalizadora de lo que va a ser este nuevo gobierno. De alguna manera tenemos que estar atentos a lo que viene. Si hay buenas iniciativas, veremos qué se hace. Si hay otras alternativas, las podemos plantear. Pero si viene con propuestas que incluso atentan contra lo que es la misma institucionalidad del país, entonces sí creo que vamos a hacer una oposición férrea, porque eso sí no podría darse. Usted mencionaba que veía algunos síntomas de situaciones que ocurrieron, por ejemplo, en el pasado, cuando hubo una división en el partido Arena que llevó a la formación del partido Gana. ¿Qué tan cerca está Arena, digamos, de una situación similar ante lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en la Asamblea con estos diputados que han expresado, digamos, abiertamente que están, digamos, cuestionando las decisiones que han tomado como partido, las decisiones del trabajo que se está haciendo a nivel de Asamblea Legislativa? Mira, que tan cerca de esas situaciones estamos del pasado, pues mira, es difícil de saber en este momento. Por eso creo que es sano que la Comisión Política haya citado a estos 4 diputados para platicar y escuchar y saber exactamente cuáles son las motivaciones. Eso creo que sí es importante. Lo que yo creo que tú recuerdas, porque lo recordamos los que estuvimos en esto, es que de repente un grupo de diputados empezaron a expresar malestar con el partido, expresar malestar con las decisiones, que no los escuchaban. Era un grupo de 12. Decían que ellos querían seguir siendo de Arena, pero que querían esto y esto, que no los tomaban en cuenta. Eso fue lo que dijeron. Y de repente, un día para otro, se separaron del partido y en cuestión de un mes ya habían conformado un nuevo partido político. Es muy raro pensar que simplemente sucedió así porque así, ¿verdad? Y además con todas estas reportajes que han ido saliendo, ¿verdad? De algunas grabaciones que se han escuchado de un expresidente, queda más claro cómo que se fue conformando ese partido. Pero el tema es que los síntomas fueron así, y en la siguiente legislatura pasó igual con otros que creo que fueron 2 más, y incluso un suplente que mencionaba lo mismo, que a mí no me escuchan, que estoy molesto, que esto y que el otro. De repente empezaron a votar diferente, de repente se salieron. En la época que todavía no había una sentencia en la sala sobre el transfugismo, entonces se salieron. Entonces, yo no sé qué es lo que está sucediendo. Lo único que la gente nos dice, miren, es el mismo esquema. ¿Qué les pasa? Reaccionen, ¿verdad? Porque nos reclaman gente incluso de la base. Ustedes son la dirigencia, que no se están dando cuenta. Entonces creo que cuando tú me dices qué tan cerca estamos de eso, yo no te sabría decir. Yo esperaría que no, ojalá que no. Pero cualquier salida tiene que ser dentro de lo institucional, dentro de lo legal, y dentro de esto, pues lo primero que hay que es escuchar el planteamiento de ellos, y creo que es lo que está haciendo, o lo que va a hacer la Comisión Política del partido. Pero, ¿qué tanta apertura hay dentro de Arena para que, digamos, se permita de que algunos de sus diputados disientan de las decisiones del partido, en el sentido de que no siempre respalden lo que el partido diga? Por ejemplo, ¿qué tanto espacio se le da a esta gente para que, como en el caso de algunos dicen, bueno, es que a mí me callaron, y cuando le preguntan en quién la cayó, la cúpula, decía la diputada, en este caso la diputada Mayorga? Bueno, mira, ¿cómo te puedo explicar? La verdad es que es complicado, porque hay una visión que está fundamentada en los principios del partido.
Y de alguna manera eso es lo que tiene que respaldarse, porque son representantes de eso, de esa visión y de esos principios. Disensos ha habido antes en muchas circunstancias, pero se discutían mucho en la reunión de fracción, había a veces discusiones muy fuertes, pero al final la fracción salía junta. Ahora ha habido más apertura y se ha dado, y todos lo han visto, que algunas votaciones han sido un poco diferenciadas, pero también es parte del problema de cómo está definido el sistema político, la circunscripción de los electores en nuestro sistema electoral, porque si tú tienes 11 diputados de San Salvador, todos representan al departamento de San Salvador, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo te suena lógico que hay 8 votando de una manera y 3 de otra, si todos representan a lo mismo? Entonces, ahí estamos hablando de que el diputado está viendo desde su perspectiva algunas diferencias que no le parecen. En algunos casos puede ser sumamente válido, en otras podría ser cuestionable. No nos toca a nosotros estar haciendo esa valoración. Yo creo que al final también eventualmente, aunque es difícil prever este tipo de situaciones, pero sí de alguna manera hay que ver bien el compromiso que se tiene con los principios del partido. Una de las cosas que hemos encontrado en estas últimas giras es que sí, muchos reclaman más formación política, y creo que hay que hacerlo a nivel nacional, precisamente para evitar ese tipo de cosas, porque si estamos claros en los principios, deberíamos estar dentro de la misma visión que viene en la misma plataforma legislativa, que es la que se debería de tratar de impulsar, porque esa fue la oferta electoral cuando se fue a elecciones. Ahora bien, ustedes anunciaban luego de las elecciones del 3 de febrero que, bueno, el Consejo Ejecutivo había decidido adelantar los procesos internos. ¿Qué es lo que viene, digamos, en esto? ¿Hasta cuándo ustedes continuarían manteniendo, digamos, el control o manejando este barco llamado Arena en este caso? Bueno, mira, por lo que yo te explicaba, que la ley de partidos políticos y la sentencia de la sala obligan que cualquier elección del Consejo Ejecutivo Nacional debe de hacerse a través de todos sus afiliados. Es decir, ya no cabe que nombrar un Consejo Ejecutivo a través de una Asamblea General. Entonces, nosotros, en vista de eso, lo que le pedimos a la CEN es que adelantara las elecciones, para que la misma base, los sectores, diferentes sectores, elijan una nueva dirigencia, porque creo que es lo adecuado, es lo correcto para los nuevos tiempos que vienen. Una dirigencia nueva, ¿verdad? Con visión, y el reto va a ser cómo balancear gente nueva con una buena visión y visión distinta de lo que va a ocurrir en el mundo, pero cómo lo balanceas un poquito con experiencia. Pero eso será tema de cómo se plantean esas planillas. Parece ser que la CEN, que es un órgano independiente, que es el Comité Electoral Nacional, está planteando que sí se puede, pero no es tan fácil, ¿verdad? Por los plazos y la manera que tiene que hacerse. La verdad que nosotros lo que nos queda ya es marzo, junio y julio, porque entre julio y agosto ya es el proceso. Estamos hablando si no hubiera pasado de la renuncia que están pidiendo algunos. Entonces, y en agosto ya elecciones, o sea, son 3-4 meses. Si se puede adelantar, perfecto. Nosotros estamos de acuerdo y ojalá se pueda, ¿verdad? Sí, no se puede adelantar tanto como por la CEN plantea, bueno, pero que se adelante, porque creo que es importante que la gente pueda sentir esa transparencia y que de alguna manera, y que si hay algunos mecanismos que se tienen que mejorar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo he escuchado hablar cosas sobre los esquemas de afiliación. Hay que revisar bien eso y incorporar a las personas que sea necesario para ese proceso, hacerlo lo más libre y transparente que sea posible. Muy bien, licenciado Alvarenga, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos siempre abiertos a escucharles también y a recibirles a medida, bueno, vayan avanzando en este proceso, y también a medida vayan, digamos, definiéndose las posiciones políticas que se van a asumir en la Asamblea Legislativa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Siempre va a ser un gusto acompañarte, y reitero, lo importante es que todas las bases y sectores del partido en su momento puedan elegir una nueva dirigencia y que eso enrumbe nuevamente a Arena a triunfos en el futuro. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Tenemos más en Noticiero Hechos en este día.